En este tutorial vamos a ver cómo validar un select utilizando HTML y vamos a darle feedback al usuario, es decir, vamos a hacer que cuando el select tenga una de las opciones marcadas y el usuario lo envíe, pues le va a salir que el select ha sido enviado. Pero si lo envía y no tiene ninguna opción marcada, también se lo vamos a advertir. Como veis, estamos aquí ya en nuestro index.html y tenemos pues lo que viene siendo la estructura básica de nuestro HTML. Y también tenemos este archivo de JavaScript que es donde vamos a hacer toda la validación. Lo primero que vamos a hacer es venir a nuestro body y aquí vamos a crear nuestro formulario. Vamos a crear aquí un formulario que aquí lo que vamos a hacerle es ponerle un ID. Le vamos a poner un ID que le vamos a poner myForm, que luego es el que vamos a utilizar para seleccionarlo desde JavaScript. Y ahora vamos a poner un label. En el for le vamos a poner en este caso options y aquí pues le vamos a poner lo que queremos mostrar, que en este caso va a ser elige una opción. Y ahora en este label después lo que vamos a poner es nuestro select. Vamos a poner un select que en el name le vamos a poner options y en el ID que lo tenemos justo aquí también le vamos a poner options. Ahora para ver cómo está quedando nuestro select hacemos clic derecho y venimos aquí donde pone Open with Live Server. Y como veis vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos aquí ya nuestro options y aquí tenemos nuestro HTML. Esta extensión es una que tenemos aquí que se llama Live Server. A ver si nos sale, es esta aquí, la cual nos permite ver en tiempo real lo que vamos programando pues justo aquí en una pestaña de un navegador, que es bastante útil ya que yo ahora todo el código que voy a estar escribiendo aquí lo vamos a poder estar viendo en directo justo en el lado de la derecha. Y ahora dentro del select pues vamos a poner las diferentes opciones. En esta no le vamos a poner ningún valor y vamos a poner aquí el valor de elige una opción. Se lo vamos a poner de esta manera y le ponemos dos guiones. Y ahora voy a copiar esto, vamos a hacer un control C y lo voy a poner varias veces. Aquí lo que vamos a poner es, por ejemplo, opción 1 y esto hacemos un control C y se lo vamos a pegar aquí, ya que esto pues son las diferentes opciones que tenemos. Aquí hacemos lo mismo, pero le ponemos un 2. Aquí también vamos a hacer un control V y le ponemos un 2 y en la última lo vamos a hacer y le vamos a poner el valor de 3, ya que estas van a ser las tres opciones que vamos a crear en nuestro select. Y ahora si venimos, como veis, yo hago clic y me salen las tres opciones, opción 1, opción 2 y opción 3. ¿Qué vamos a validar? Pues lo que vamos a validar es que cuando enviemos este select haya alguna opción marcada, es decir, nos interesa que haya una opción, es decir, no queremos que el usuario lo envíe en blanco. Y para ello, pues después de select vamos a añadir lo siguiente. Vamos a poner un botón y aquí en el botón le vamos a poner lo siguiente. Le ponemos type y en este caso le vamos a indicar submit, ya que creemos lo que vamos a hacer es que cuando se envíe, por eso le ponemos el tipo submit. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, la palabra enviar. Y aquí al final lo que vamos a añadir es un párrafo. A este párrafo le vamos a añadir el ID de feedback, ya que es donde vamos a mostrar, voy a poner esto en minúscula, donde vamos a mostrar lo que viene siendo el feedback para el usuario. Es decir, si yo lo envío vacío y lo voy a enviar, aquí nos va a aparecer un mensaje rojo diciendo que no se puede enviar el formulario. En cambio, si yo selecciono una opción y le voy a enviar, aquí nos va a aparecer en color verde una opción que va a decir el texto se ha enviado correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, como veis, tenemos esto y le voy a añadir una clase. Le ponemos class, le ponemos igual y le podemos poner, le voy a poner la clase feedback. Aunque a lo mejor lo hago con JavaScript, pero de momento se lo vamos a dejar. Y por último, vamos a enlazar nuestro archivo de JavaScript. Ponemos aquí nuestro script y aquí ponemos nuestro src y le indicamos nuestro archivo de JavaScript. Y ahora ya vamos a poder comenzar con la validación. Lo principal, básicamente, vamos a poner aquí un document punto getElement by ID. Lo primero que vamos a seleccionar es nuestro formulario. En este caso, si venimos aquí, como veis, el ID es myform. Así que lo vamos a copiar y lo vamos a poner justo aquí. Y le vamos a añadir un addEventListener. Le ponemos aquí addEventListener y le decimos que cuando se haga submit, es decir, cuando hagamos clic en este botón que tenemos aquí, pues queremos que se ejecute una función. Así que ponemos aquí function y le decimos que queremos ejecutar el siguiente código que tenemos aquí. Lo que le vamos a poner aquí es una E para el evento y le vamos a poner aquí un prevent_default, que esto va a hacer que la web, cuando yo haga clic en este botón, nos recargue. Como veis, yo estoy haciendo clic y la web no se está recargando, ya que por defecto
el submit lo que hace es recargar la página web. Y ahora vamos a crear dos constantes. Vamos a crear una primera que vamos a seleccionar lo que viene siendo el select element. Ponemos aquí select element y vamos a seleccionarlo. Ponemos document.querySelector y ahora voy a seleccionarlo por su ID, creo, select aquí. Voy a coger el ID, ponemos hashtag y le ponemos el ID. Aquí no hace falta poner hashtag porque he utilizado getElementById. Aquí, como he utilizado querySelector, le ponemos hashtag y el ID que nosotros le hemos asignado. Y ahora voy a hacer otro selector muy sencillo que es para seleccionar el select. Para seleccionar el feedback. Ponemos aquí feedback element, que básicamente es el párrafo donde vamos a mostrar el texto. Y aquí vamos a asegurarnos que el ID es de feedback. Así que lo cogemos y se lo ponemos aquí. De esta manera aquí tenemos el select y aquí tenemos el párrafo donde le vamos a mostrar la información al usuario. Y ahora le vamos a decir lo siguiente, ponemos un condicional y le ponemos, si en el select element le ponemos .value es exactamente igual a un string vacío, es decir, el select no tiene ninguna opción, es decir, está como ahora, no he seleccionado ninguna, pues en este caso, en caso de que se envíe de esta manera, le vamos a decir que no se puede hacer. Así que vamos a poner aquí feedback element, que es el párrafo, le vamos a poner aquí le ponemos punto y le ponemos text content, es decir, le vamos a añadir el contenido, ya que si venimos, como veis, el párrafo que tenemos aquí está vacío, no hay nada de texto. Así que ahora se lo vamos a añadir. Aquí le ponemos comillas y le vamos a poner no se puede enviar el select vacío. Vamos a ponérselo de esta manera. Y esto, si queréis que aparezca en color rojo, le ponemos feedbackElement.style.color y aquí pues le vamos a indicar el color rojo, le ponemos aquí red. Y le vamos a poner un else. Este else, ¿para qué sirve? Para que en caso de que sí que cumpla, es decir, aquí tenemos un condicional que le estamos diciendo, si el select está vacío, dile que no se puede enviar vacío y lo pones en color rojo. Ahora, en caso de que esté relleno, le vamos a poner se ha enviado correctamente, se ha enviado correctamente. Se lo ponemos de esta manera y en vez de color rojo, se lo vamos a poner de color verde. Y con esto pues ya tendríamos lo que viene siendo la validación. Vamos a ver si funciona. Venimos aquí y voy a intentar enviarlo. Le doy a enviar y nos dice no se puede... Vale, el fallo que tenemos aquí es que esto se nos ha puesto mal. Vamos a quitar esto y vamos a poner style. Solo queremos style y aquí style, que no me he dado cuenta. Y ahora si yo vengo aquí y pongo option y le doy a enviar, como veis nos dice se ha enviado correctamente. ¿Por qué? Porque selecciono una opción. Si selecciono la opción 3, le doy a enviar. Como veis nos dice se ha enviado correctamente. Si yo recargo, como veis no tengo nada seleccionado, le doy a enviar, nos dice que no se puede enviar el select vacío. Si vengo, selecciono la 2 y le damos a enviar, como veis nos dice que se ha enviado correctamente. Como veis es bastante sencillo, tenemos apenas 14 líneas de código de JavaScript y con esto pues ya tendríamos lo que viene siendo la validación de un select utilizando únicamente HTML y JavaScript.